A lo largo de 1944, Southwick House se convirtió en la sede central de los aliados para la preparación del día D. El domingo 4 de junio, a las 21:30 horas, el general Eisenhower se reunió con los altos mandos. El mal tiempo había retrasado la invasión y Eisenhower era consciente de que un retraso más pondría en peligro la seguridad de la operación y la moral de sus tropas. Esa noche, el tiempo volvió a cambiar inesperadamente. Sin embargo, los invasores se prepararon para el ataque. A primera hora del lunes 5 de junio, el general Eisenhower se reafirmó en su decisión e hizo poner en marcha irremediablemente a las 156.000 tropas a la voz de «Bien, marchémonos». Una gran batalla de la historia estaba a punto de comenzar. No había marcha atrás, pues las miles de tropas ya se habían movilizado. Las semanas de incertidumbre y espera por fin se habían acabado. En el más completo silencio, sin radio, 75 convoys consistentes en 6.500 naves empezaron a formarse para partir hacia su destino, Normandía. Durante los meses anteriores al ataque, los aliados habían despistado al enemigo sobre el verdadero lugar de la invasión. Habían atacado todos los puntos de comunicación alrededor de la región de Normandía, pero siendo muy cuidadosos, ya que por cada bomba lanzada en esta región, se lanzaban 2 en Calais y otras zonas costeras, logrando mantener en secreto el verdadero objetivo de la invasión. Aunque Calais estaba más cercano a Gran Bretaña que a la región de Normandía, la defensa organizada en esa zona hacía más complicado el ataque. La invasión real iba a producirse en un frente de 50 millas de ancho a lo largo de la bahía de Seine. La American First Army, primer ejército americano, desembarcaría en el oeste. El British Second Army, o segundo ejército británico, lo haría en el este, en las playas Gold, Juno y Sword. El primer objetivo de los aliados en la noche del 5 de junio fue el de asegurar los flancos de las playas de la invasión. Este trabajo fue encargado a 3 divisiones aéreas. Las divisiones americanas 82 y 101 aterrizarían en el oeste y sellarían la península de Cherbourg. El objetivo de las 6 divisiones aéreas era cerrar el flanco este de las playas al noreste de Caen. Para ello, deberían incautar intacto el cruce vital sobre el río Orne y el canal de Caen, destruir los puentes en el Valle D y asegurar el territorio alto, despistando la atención de las playas de Le Plan. Hacia el norte se encontraba el verdadero campo de batalla, que debía ser desarmado. La operación tenía que llevarse a cabo antes de que desembarcaran las primeras tropas al amanecer. El puente del canal de Caen, que luego recibiría el nombre de Pegasus, fue capturado por la compañía del 2º Batallón de Infantería Ligera Oxon y Bucks. Era vital capturar intacto el puente, para así evitar que los refuerzos alemanes pudieran llegar a las playas del desembarco. El original puente Pegasus fue ocupado hasta octubre de 1993 y aún quedan signos evidentes de la batalla. El Café Gondre fue el primer establecimiento liberado por los aliados en Francia. Hoy se ha convertido en lugar de reunión para los antiguos combatientes. Nos hacinaron en camiones. Éramos muchos hombres. No sabíamos nada, ni a dónde íbamos, ni ningún otro dato. Llegamos a un lugar y el comandante dio la orden para pintarnos las caras de negro y así lo hicimos. Cuando llegamos había 6 Halifax y Gladiators en la pista, esperando para despegar.
Íbamos por la pista, preparando nuestros equipos, terminando de vestirnos, diciéndonos adiós. El ambiente era raro. Era como si, a pesar de estar allí, lo vieras desde fuera. Una vez arriba, tras haber despegado, empecé a preocuparme. Estábamos aterrorizados. Mi mente me llevó a pensar en mi mujer. Tratamos de subir el ánimo cantando, pero yo no podía relajarme pensando qué pasaría cuando aterrizásemos. Desde el aire podríamos ver cómo se formaba la marina. Sobrevolamos a nuestros compañeros hacia el territorio enemigo. Y cuando vimos la costa delante de nosotros, un silencio aterrador se apoderó de nosotros. Y de pronto todo comenzó. Las bombas empezaron a caer sin parar por todos lados. Los aviones se separaron. El bombardeo era constante, no paraba. No podíamos ver nada. Empezamos a volar en círculos, en la oscuridad. De pronto vimos una luz. Vimos el canal. Y allí estaba el puente. Sabíamos que estábamos sobre el objetivo. Tomamos tierra a 90 millas por hora. Gracias a Dios nos ayudó el paracaídas trasero. Sentimos el golpe del paracaídas trasero al abrirse detrás de nosotros. Aterrizamos bruscamente. Dimos un golpe contra el suelo y el Gladiator volvió a elevarse de nuevo. Hay un miedo terrible al aterrizaje. En ese momento haces fuerte unión con tu compañero de al lado. En mi caso, el comandante Dan Browers. Unes los dedos así, fuertemente, y subes las piernas, y solo rezas para que ese día no lleve tu nombre escrito. Esa noche saqué a 3 Gladiators. La era del progreso y la tecnología nos ayudó durante todo el proceso a conseguir nuestro objetivo. Los Gladiators aterrizaron, pero resbalaron algo antes de pararse definitivamente a unos 47 pies del puente. El lugar donde quedaron los 3 Gladiators está marcado con unas placas en memoria del gran trabajo hecho. Fue un trabajo muy duro y requería una total exactitud, porque no podíamos tomar los puentes si no era por sorpresa. Tenía que ser en el momento y lugar exactos. Tan rápido fue el ataque que el puente fue tomado completamente en menos de 15 minutos. Empezaron los disparos. Se oía gritar a la gente. Era el 25 Platoon, guiado por el teniente Broderick. El teniente Dan Broderick fue el primer hombre herido fatalmente en la batalla del puente. Murió más tarde. Fue el primer soldado aliado en morir en el día D. Cuando nos dimos cuenta de la gravedad de sus heridas, también fuimos conscientes de la seriedad y gravedad de la operación que llevábamos entre manos. Una vez bajo control el puente y el río, llegó la hora de comunicar con la 5ª División Aérea, que constituía sus refuerzos. Me pasé una hora intentando comunicar con ellos desde aquella carretera. Tenía que contactar con ellos y no paraba de decir aquel código. Hasta que me cansé y comencé a preguntar desesperado por radio por qué no contestaban. Lo que yo no sabía es que habían perdido la comunicación al aterrizar. La 5ª Brigada de Paracaidistas terminó tomando tierra en Ranville y tenía que llegar hasta Benonville. Antes de llegar, ya podían oír el sonido de la artillería pesada acercándose al mismo destino.
Estábamos aterrorizados con todo aquel ruido de artillería. Nos dieron órdenes de atravesar aquella carretera con los cuerpos al suelo. Oíamos cómo se movían los tanques cerca de nosotros. El primer tanque empezó a moverse realmente despacio por la carretera. Así que dejé que se acercase al máximo. Y cuando estuvo al lado, ¡bang!, le di justo en el centro. Yo rezaba para no fallar, porque solo tenía 2 bombas. Si hubiera fallado, habría tenido que montar la segunda y para cuando hubiera terminado de montarla, el tanque ya habría llegado al puente. Tuvimos suerte de que parara aquel tanque porque no estábamos realmente preparados para aquello. Si no hubiera sido así, todos estaríamos muertos. Cualquier fallo habría significado que los tanques llegaran y terminaran con el puente y todo lo demás. El Café se salvó y en toda la operación del puente Pegasus murieron 2 soldados y 14 fueron heridos de gravedad. El Café Gondré tomó un partido importante, pues fue utilizado como centro de primeros auxilios. El éxito del mayor John Howard en la toma del puente en la primera media hora del día D hizo imposible el traslado desde el este de las tropas alemanas hacia las playas de la invasión. En la noche del 6 de junio, en el Café Gondré se reúnen los antiguos miembros de aquellas tropas para rememorar todo lo que pasó y reflexionar sobre las memorias de aquella noche. Aquella noche, la señal para saber que el puente había sido tomado definitivamente era esta: la señal de la victoria. Es una pena que en ese momento la BBC no trajera su cámara. En una media hora, todos los puentes sobre el canal de Caen se habían asegurado. La 5ª división de paracaidistas empezó a tomar tierra en Ranville. Debían unirse a las tropas del mayor Howard y reforzarlas. Hacia el sureste, la 8ª división de paracaidistas, apoyada por la Ingeniería Real, tomó tierra cerca de Troarn y fue encargada de destruir 2 puentes cercanos. La 1ª división canadiense de paracaidistas tomó tierra en Varaville y se encargó de la destrucción de los 2 puentes más lejanos. La 9ª división de paracaidistas llegó a Merville y su función era la de silenciar y acabar con la ofensiva que ponía en peligro la invasión de la playa Sword. Los diferentes elementos de la 6ª división aérea despegaron con el objetivo claro de la invasión de las playas de Normandía. En las primeras horas de la mañana del día D, los cielos se llenaron de gladios británicos que lanzaban miles de paracaidistas. Hasta 250 aviones lanzaban tropas al mismo tiempo. Era tal la concentración en aquel espacio aéreo que algunos no pudieron escapar de la defensa aérea. Puedo recordar vagamente las ráfagas de los disparos, amarillos, verdes. Era un conjunto de fuegos dirigidos hacia nosotros. Tuvimos suerte de llegar al suelo, porque nos lanzaban a una altura de 800 pies, ya que los aviones no podían acercarse más a tierra. Sí. La experiencia de ser lanzados a tierra enemiga en mitad de la noche debió ser inolvidable y aterradora. Cuando salté del avión sabía que no había vuelta atrás.
Caí violentamente al suelo y tardé en recuperarme. Me hice daño en una pierna. Solté el arnés del paracaídas y durante unos minutos estuve vomitando sin parar. Cuando me puse en pie, me di cuenta de que era el único en toda la zona. No sabía dónde estaban los demás. Podía oír cómo se marchaban los aviones y vi que estaba frente a una enorme zanja. Y yo, que he nacido y vivido siempre en Manchester, me preguntaba cómo yo podría pasar aquello. Pero tenía que hacerlo, porque estaba en medio del campo de batalla. En las siguientes horas, las divisiones aéreas, sus hombres y sus equipos fueron tomando tierra en las cercanías de Roville. 49 de los 72 aviones pudieron tomar tierra sin problemas. Otros no tuvieron tanta suerte, siendo alcanzados en el aire o destruyéndose en los aterrizajes. Algunos aviones tuvieron la mala suerte de aterrizar justo en territorios donde los alemanes ya habían asentado sus tropas. De un total de 16.000 que tomaron tierra, 4.500 fueron muertas, heridas de gravedad o hechas prisioneras por los alemanes en el día D. En la noche del 6 de junio, la 6ª División Aérea había conseguido todos sus objetivos instalándose en el este del río Orne. Los alemanes actuaron inmediatamente y no tardaron en reaccionar y estar preparados para más ataques sorpresa aéreos. En los días siguientes, la 13ª División Aérea fue ocupada por la 12ª División Panther del Reich. Momentáneamente, los alemanes consiguieron un exitoso acercamiento a Rounville, el principal punto de la batalla. Durante el ataque, grupos aislados fueron capturados. Uno de los prisioneros fue el soldado Frank Gleason, que mientras se arrastraba por un campo de trigo, cayó en una zanja de una patrulla alemana. Había tomado tierra unas 3 horas antes, y cuando me encontré frente a frente con ellos, sentí que todo había acabado. Me di contra uno de ellos, todavía llevaba mi arma, y el soldado que iba en el frente me la quitó, y la olió, y luego me apuntó. Yo creía que dispararía en ese momento, porque yo había matado a uno de sus oficiales. Me registró y me empujó al suelo. Yo me quedé ahí sentado y de pronto una bala pasó justo detrás de mi cuello y dio al alemán sentado a mi lado, por aquí, y le voló el ojo. Yo pensé, bueno, si antes no me has disparado, ahora sí que lo harás. Cogí mi pañuelo del bolsillo, miré al oficial alemán para ver si me dejaría ponérselo en la cara, y el oficial dijo, déjale, ya está muerto. La batalla de Merville se llevó a cabo a unos 2 kilómetros de la desembocadura del río Orne. Desde esta posición se encontraba la defensa alemana. Las vidas de miles de soldados que entrarían para llegar a las playas el 6 de junio de 1944 dependían de poder anular aquellas armas. No podíamos fallar. Había que hacerlo en silencio y rápido, porque las tropas llegarían muy pronto. Debíamos ser rápidos a toda costa. Aquella empresa fue encargada al teniente coronel Otway, de 29 años, que tendría que conseguir el éxito de aquel asalto. Cuando me dieron órdenes y conocí el objetivo de la batalla de Merville, aquella noche de 1944, me di cuenta de que era una operación muy complicada y que sería muy dura para todos. Íbamos a sobrevolar el Atlántico para llegar a un frente enemigo y además íbamos a asaltar y atacar por la noche. Así que me aseguré de que todos mis soldados, desde el más veterano hasta el más joven, debían saber en cada momento tanto lo que ellos mismos estaban haciendo como lo que en ese momento hacíamos el resto. Mediante la utilización de fotos aéreas y de maquetas, decidí reconstruir lo que iba a acontecer en Merville, en un terreno similar al visto en las fotos aéreas.
El equipo encontró un lugar en Versailles con un monte de unos 800 pies. Con la ayuda de los ingenieros, trazamos el escenario en pequeñas dimensiones para que fuera lo más exacto posible. Hicimos depresiones y altos, lo más parecido posible, y revisamos aquella operación para que fuera muy similar. La repetimos unas 9 veces. No podía haber lugar a errores. Cuando nos trasladaron para salir, aún quedaban 10 días y repetimos con maquetas la operación una y otra vez, incluso dentro de los aviones. Me preocupaba mucho la seguridad, porque perder cualquier puente habría sido un desastre. Así que pregunté si podía tener 12 mujeres del Cuerpo Aéreo Real vestidas de manera glamurosa. Eran chicas guapas y atractivas, y les di 12 horas para ir al campamento. Antes de marchar, les dije que podían utilizar cualquier método a su disposición para intentar sacar algo de información a las tropas sobre la operación. Y dejé que fuera. Yo nunca les pregunté qué armas utilizaron. En la noche del 5 de junio, el grupo de asalto 46 despegó con destino al oeste de Normandía. Estuve de pie en la puerta de la nave hasta que cruzamos la costa. Bajo mis pies estaba el objetivo. Y había miles de aviones a mi alrededor en los aires, por todos lados. Subimos a aquel avión. Nos dijeron que debíamos ir al frente y así lo hicimos. Despegamos y durante unos 20 minutos todo estaba tranquilo. Íbamos muy rápido y de pronto apareció la costa francesa. Y de repente estalló el infierno. Cuando llegó la hora de saltar, estaba atemorizado y no quería hacerlo. Alguien se encargó de tomar la decisión por mí. Fui literalmente arrojado de aquel avión. Rompieron parte de mi traje, lo cual me sentó fatal. Creo que pretendían ayudarme, pero acordándose de algún momento que yo había sido algo duro o algo... bueno. Al tener que evitar los proyectiles alemanes, algunos aviones tuvieron que desviarse y parte de los paracaidistas tomaron tierra lejos del objetivo. Algunos cayeron en territorio enemigo. La pérdida de hombres y equipos fue inconmensurable. Estaba bastante decepcionado. Esperaba encontrarme con cientos de los nuestros allí. Y de pronto vi bajar un paracaídas. Estaba horrorizado. Solo 100 de los 700 que habíamos salido estábamos allí. Teníamos que movernos a las 2 de la mañana según órdenes, pero sin decírselo a nadie. Esperamos 15 minutos más para ver si venía alguien y llegaron 50 más. Así que tenía 150 hombres. Teníamos 20 torpedos de 60 embarcados. Una única estación de radio que no funcionaba. Luego supe que no teníamos detectores ni cintas. Y una de 6 metralletas. No teníamos generadores. Todos se habían perdido. Y sobre todo, me faltaban muchos hombres. Muchos de aquellos hombres cayeron en tierras deliberadamente inundadas por los alemanes. Una vez que se caía en aquel agua, que en realidad era como arenas movedizas, y lo sé porque yo también estuve allí. Era imposible salir por uno mismo. Ni siquiera nosotros podíamos ayudarles. Era horrible. No podíamos. Vimos cómo se hundían ante nosotros.
A pesar de las terribles pérdidas humanas y de equipos, el teniente coronel Otway y sus hombres continuaron su camino para el ataque con gran coraje. El campo de batalla formaba una auténtica fortaleza, rodeada por diques, alambradas y campos abiertos. Los alemanes habían construido fortalezas para acoger cañones de alto alcance, especialmente preparados para un ataque aéreo, pudiendo alcanzar a cientos de paracaidistas que llegaran a sus playas. El plan estaba trazado. 3 aviones aterrizarían dentro del territorio alambrado, y los hombres de uno de ellos tendrían que suprimir la energía que electrificaba la alambrada. No teníamos equipos para poder situarnos ni ver. Así que los hombres fueron por el suelo, sobre sus manos y rodillas, con sus armas en la boca. Y empezaron a tirar cable arrastrándolo por detrás de los montículos para que los demás pudiéramos seguir el camino. Fue de un coraje increíble, una operación muy inteligente y de increíble sangre fría. El grupo asalto esperó a que llegara el primero de los 3 Gladiors. No tenía generadores, así que no podía indicar nuestra situación a los aviones. Cuando el primero pasó por encima de nosotros, no nos vio. Y giró algo más al este hasta que aterrizó. El segundo tampoco nos vio. También voló en círculos y aterrizó a unos cientos de millas a nuestras espaldas, envuelto en llamas, alcanzado por un proyectil. Como el plan de aviación había fallado, el equipo de tierra comenzó el ataque. Di la orden de entrar. De hecho, grité, ¡entrad, entrad! Y entraron liberándose. Gritaba, ¡bastardos, bastardos! Y zigzagueé hacia abajo. El terreno era desigual, y eso puede salvar tu vida, porque así tu cabeza no se fija en todas esas explosiones y mutilaciones. El primer hombre en entrar en la alambrada, que estaba construida así, se tiró sobre ella, y los demás hombres pasaron por encima como si fuera un puente. Luego se levantó y siguió al grupo. Seguimos adelante, luchando. Y se abrió un fuego cruzado. Era como un sorteo. Podías tener suerte o no tenerla. Y de pronto, esos 2 alemanes cogieron de la parte trasera de sus equipos 2 granadas. Las abrieron y las mantuvieron en alto, gritando, y las soltaron destrozando a muchos compañeros. Nunca entendí por qué no prefirieron ser capturados. Más tarde supe que eran los responsables de munición. Entramos 150 hombres y salimos solo 75 sobre nuestros pies. El resto estaban muertos o heridos de gravedad. Aunque los alemanes recuperaron posiciones más tarde en el día D, el daño había sido tal que sus tropas se habían reducido drásticamente. Cientos de vidas se salvaron gracias a la operación llevada a cabo aquel día por Otway y sus hombres. La mayoría de los caídos en Merville fueron enterrados en su cementerio. Eddie Gurney, de la 6ª División Aérea, que tomó tierra el día D, vuelve cada año a presentar sus respetos a sus antiguos compañeros y a reflexionar sobre una historia muy diferente. Una de las personas de la división era el sargento Emil Curtil, que era en realidad un adiestrador de perros. Lo había sido antes de alistarse, o eso decía, y había sido encargado de aquel trabajo en nuestra división. Desafortunadamente, el día D, junto con otros, se había extraviado, y cuando vieron a nuestros aviones acercarse bastante bajo, y les reconocieron como nuestros, alzaron las manos para hacer señales y que les recogiera. Pero las órdenes eran claras: disparar a todo aquello que se moviera en aquella zona. Y él, su perro y otros compañeros
murieron a manos de su propia gente. En la lápida: si hubieras conocido a nuestro chico, tú también le amarías. Glenn, su perro militar, murió con él. Creo que ese error tenía que tenerse en cuenta, que debería estar escrito en su tumba y que se debería hacer algo en consecuencia. La responsabilidad de la seguridad en el flanco este de las playas se encomendó a la aviación americana. A última hora de la tarde del 5 de junio, en la noche del día D, el general Eisenhower visitó a los hombres de la División Aérea 101. Fue una visita difícil, sobre todo al tener que mirar las caras de estos hombres. Eisenhower sabía que la operación que les esperaba no era sencilla, y la preocupación de estos hombres era palpable. Charló con sus hombres y su preocupación era visible. Era la operación de paracaídas mayor jamás llevada a cabo. 13.000 hombres en distintas divisiones aéreas, repartidas en los batallones 101 y 82 de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, se prepararon para salir aquella noche. Para muchos, fueron sus últimos momentos de paz antes de ser arrojados en territorio enemigo aquella peligrosa noche. El plan era que 2 divisiones volaran del oeste al este de la península de Cherbourg. 3 más del batallón 82 tenían que llegar al este, tomar las carreteras y cubrir todos los puentes del río Meredec y capturar San Pericles. Simultáneamente actuarían 2 regimientos del batallón 101. El primero tomaría el resto de territorios al este, entre la carretera principal y el mar, hasta la playa de Utah. Y el segundo iría hacia el sur, rompiendo las comunicaciones y tomando el puesto de la Barquette, que controlaba el paso naval sobre el Meredith. Nos pusimos de pie en cuanto oímos todos aquellos proyectiles que venían hacia nosotros desde Dios sabe dónde. Se oía cómo daban en la parte de abajo de nuestro avión. Así que alguien dijo, ¡en pie! Y los demás no lo pensamos 2 veces. Nos pusimos de pie porque parecía más seguro que quedarse sentado. Creo que salté a unos 300 pies de altura. Así que me rompí el tobillo al llegar al suelo. Yo me tiré a unos 250 pies y creo que no pude abrir el paracaídas antes de caer unos 80 y tantos.
La sensación de estar en el aire era tremenda. Creo que abrir el paracaídas y llegar al suelo fue prácticamente una misma cosa. No te apetecía estar en el aire. Había una guerra allí abajo. Lo primero que vi fueron 2 americanos muertos. Yo nunca había visto a ningún muerto antes. Eso era terrible, verlos muertos, incluidos los alemanes. Sí. Así saltaron los paracaidistas de sus aviones y entraron en St. Mary-Clis, donde un edificio en llamas iluminaba el cielo y alertaba a los alemanes de su presencia. La figura de uno de los paracaidistas fue inmortalizada para siempre. El soldado John Steele, de la División Aérea 82, quedó atrapado en el campanario de la iglesia. Herido en el pie y paralizado por el horror, se quedó allí colgado durante horas, simulando haber muerto, mientras veía con horror la matanza debajo de él. Desde junio de 1943, los alemanes habían controlado el paso fluvial al Merderé de los barcos desde la Barquette. Aquellos que tomaron tierra en estos barrizales nunca volvieron a salir de ellos. A ambos lados del río había unos barrizales en los que cayeron muchos compañeros. Algunos de ellos nunca pudieron salir, porque con todo ese equipo no era fácil ni siquiera salir del agua. Yo caí en una zona donde pasaban las vías del tren. Nos agarramos a ellas y fue la única manera de salir de allí. Muchos hombres salvaron la vida gracias a aquello. St. Mary-Clis fue capturada con éxito por 350 de los 550 paracaidistas lanzados. Los hombres entraron al pueblo utilizando solo granadas y cuchillos. Cada movimiento era conciso. A las 9:30 am del día D, todo el pueblo estaba bajo el poder americano y fue el primer pueblo francés en ser liberado. El C-47, llamado el Dakota por los británicos, fue la nave utilizada por el Comando de Ataque de la 9ª Tropa Americana. Gracias a los 2 motores de 12.000 caballos, era capaz de recorrer más de 1.500 millas, llevando a 27 tropas de asalto. El C-47 fue el avión más importante de la Segunda Guerra Mundial, y muchos de ellos todavía se pueden ver surcando los cielos hoy en día. 1.400 T-47 estuvieron asentados en Gran Bretaña preparados para el día D. Se les equipó con unos ganchos para sobrevolar el canal. Los Gladiators eran los preferidos de los americanos frente al resto debido a su capacidad de aterrizaje en terrenos de pequeña extensión. Fueron construidos unos 14.000 en 16 fábricas contratadas al efecto. El objeto era construir aviones con controles sencillos y el resto del artefacto estaba construido con lona, madera plegada y acero. El avión podía trasladar a 13 tropas o a un jeep de pequeñas dimensiones. El piloto desenganchaba el Gladiator soltando la palanca situada entre el piloto y el copiloto, y una vez desunido del avión remolque, el Gladiator iniciaba un vuelo hacia abajo y lo único que podían hacer las tropas era intentar prepararse para un impacto irremediable, como muestra la siguiente filmación. En las primeras horas del día D, los primeros Gladiators llegaron a Normandía.
A pesar de que su velocidad les hacía invisibles a los radares, muchos de los C-47 fueron alcanzados por las fuerzas antiaéreas alemanas. Tanto los pilotos y copilotos como las tropas esperaban nerviosos la orden de lanzamiento. Abajo, sus improvisadas pistas de aterrizaje. De pronto, el avión era desenganchado y lanzado hacia abajo a gran velocidad, a su propia fortuna. Muchos Gladiors se estrellaron en el aterrizaje, matando a sus ocupantes. Demasiados hombres corrieron aquella suerte. Cerca de 300 pilotos y tropas de los Gladiors murieron como consecuencia de los accidentes. El general Pratt, el primer general americano muerto en el día D, quedó enganchado con un Gladior cuando este se estrelló. A lo largo y ancho de Normandía, los aliados lanzaron muñecos paracaidistas que fueron llamados Rupert y que cuando caían al suelo lanzaban llamaradas que sonaban como disparos, fácilmente confundibles con la realidad desde alguna distancia y que mantuvieron a los alemanes sin conocer el verdadero objetivo del desembarco. Entre las dos playas destinadas a los americanos, Utah y Omaha, Pointe du Hoc forma una protuberancia que entra agresivamente en el Canal de la Mancha. En los meses previos al día D, los servicios de inteligencia aliada enviaron informes de la localización de ametralladoras y cañones de gran alcance en aquel acantilado. En el extremo de Pointe du Hoc se situó un observatorio de artillería alemán desde el que operarios alemanes podían dirigir el fuego de la artillería situada tras ellos. El alcance de los 6 cañones móviles de 150 milímetros cubría un espacio costero que comprendía las playas de Utah y Omaha. Además, ante las necesidades de defensa, podían retroceder y disparar desde posiciones de fuego más lejanas. Era imperativo que los aviones fueran destruidos antes de que las primeras tropas llegaran en el día D. El segundo batallón de los Rangers fueron los encargados de destruir o inutilizar esta artillería antes de que llegaran las tropas aliadas a las playas o lo antes posible. Los Rangers fueron entrenados en Gran Bretaña con la ayuda de los comandantes de la Marina Real ante la dificultad de la operación que se les presentaba. La mayoría del entrenamiento consistió en la escalada de acantilados, ejercicio que se repetía una y otra vez, semana tras semana, con cuerdas y ganchos simples. El asalto inicial a Pointe du Hoc sería encargado a las compañías D, E y F del segundo batallón Ranger. La compañía C, formada por solo 68 hombres, fue enviada a escalar el acantilado de Pointe de la Percée, una cercana posición alemana fortificada. Si el ataque a Pointe du Hoc fallaba o se retrasaba, las compañías A y B desembarcarían junto con el quinto batallón de los Rangers en la playa de Omaha y lucharían por llegar a Pointe du Hoc. A las 4:30 horas, desde los barcos transportadores a 11 millas de la costa, los Rangers partieron en lanchas tipo LCA, empezando su viaje atravesando el mar hacia las costas de Normandía. Un buque alemán descubría a los LCAs cerca de 3 millas de la costa de Pointe de la Percée. El efecto sorpresa ya no estaba de su parte. Los alemanes esperaban ansiosos a su intento de desembarco. Nos descubrieron cuando estábamos a unas 100 yardas de la playa, pero teníamos que continuar. Y según íbamos acercándonos, escuchábamos más claramente cómo nos disparaban los alemanes. Metidos en aquellas lanchas, solo podíamos rezar.
preparar nuestras escalas, limpiar nuestras armas y desear que no pasara nada. Cuando llegamos al acantilado, lanzamos las cuerdas a la cima con una especie de cohetes, pero no llegaron arriba porque eran demasiado pesados, lo que en principio nos dejó sin posibilidad de llegar a la cima. Pero afortunadamente teníamos unos cohetes de mano con cuerdas de un diámetro más estrecho. Así que eso fue lo que utilizamos para subir. Entre disparos y lanzamientos de granadas, los Rangers lucharon por llegar a la cima del acantilado. Nuestro hombre radio llevaba mucho peso encima y empezaba a perder las fuerzas casi en la cima del acantilado, a unos 5 pies, y me dijo: «Len, ayúdame, ayúdame, me quedo sin fuerzas, voy a caer». Y le dije: «No puedo, Bob». Era Bob Fruin. Yo tampoco tengo fuerzas. No hay que olvidar que mientras nosotros subíamos, los soldados alemanes nos disparaban hasta hacernos caer. Entonces vi que uno de mis hombres, Len Ruben, un hombre muy fuerte, estaba a unos metros y le pedí que ayudara a Bob. Len en un segundo estaba a la altura de Bob. Le cogió por detrás del cuello y le lanzó. Le agarró fuerte y lo lanzó literalmente a la cima del acantilado. Por encima de nosotros lanzaban proyectiles, pero afortunadamente Len pudo ayudar a Bob a llegar arriba. Él mismo también llegó y yo también lo hice. El destructor Satterlee se acercó a la costa para dar apoyo de artillería a sus hombres. Afortunadamente, cuando llegamos, los ataques alemanes desde mar y aire habían provocado que parte del acantilado se derrumbara. Había montones de piedras y arena que hacían que la pendiente de aquel acantilado fuera menor y, por tanto, más sencillo de escalar. Aquello se parecía a la Luna, con cientos de cráteres. Nuestra única opción para llegar al objetivo era saltar dentro de uno de aquellos cráteres y conseguir salir de él para volver a caer en otro, porque si lo hacíamos deprisa, no tendrían tiempo para apuntarnos. Así que la velocidad era muy importante para nuestra seguridad. Corrimos fieramente a lo largo de la línea de resistencia en lo alto del acantilado. Hay que recordar que de los 250 hombres encargados de aquella misión, solo 180 llegamos a la cima. Sorteada la defensa alemana, los Rangers descubrieron pronto que aquellas armas tan complicadas de destruir habían sido sustituidas por postes de telégrafos simulando cañones. Nadie pensaba que no encontraríamos artillería pesada en lo alto de aquel acantilado. Habían informado de que habría 6 cañones allí arriba, y no había ninguno. Los Rangers no tuvieron otra opción que recuperarse rápidamente de la sorpresa de no haber encontrado la artillería y continuar adelante con la segunda misión, que era formar un bloqueo en la carretera costera que llevaba hacia la playa de Omaha. Ninguna de las armas había sido localizada, pero los sargentos Len Lommel y Jack Kuhn emprendieron una misión de búsqueda. Lenny se acercó a mí y me dijo: «Jackie, esas armas tienen que estar por aquí cerca, en algún sitio». Decía que allí podríamos encontrar algo. Dejé a Johnson solo y Len cogió a sus hombres y les dijo lo que íbamos a hacer. Quería que supiesen exactamente dónde íbamos a estar. Y cuando bajamos por aquella carretera, mientras nos cubríamos el uno al otro, Len exclamó: «¡Allí están!». Fue como una revelación que sonó maravillosamente en aquel momento. «Allí están las armas». Estaban camufladas y le pregunté: «¿Dónde?». Me dijo: «Aquí mismo». Estuvimos buscando por todas partes y no aparecían. Cuando me tocó a mí, finalmente, de pronto estaban allí mismo. Miré a mi alrededor. Jack me estaba cubriendo con su arma. Y allí estaban. Eran 5 cañones móviles, preparados para la ofensiva.
Aquellas armas podían alcanzar cualquier objetivo a 14 millas, en cualquier dirección. Podían alcanzar a cualquier hombre o nave en un radio enorme. Los cañones estaban levantados en posición de fuego, con el objetivo dirigido a la playa de Utah. Era aterrador. Y cuando empezamos a acercarnos hacia donde estaban situadas, oímos de pronto cómo alguien hablaba. Allí, a unas 75 o 100 yardas, estaba un grupo de soldados alemanes. Había un oficial que estaba diciendo nombres. Ni siquiera se enteraron de que estábamos allí. No creo que supieran que había habido un desembarco de hombres a una milla cerca de allí. No sería razonable que hubieran permanecido allí, detrás de la línea de fuego, como estaban. Así que ni siquiera tenían la más mínima sospecha. Bueno, allí estaba nuestra oportunidad, especialmente indicadas para una situación de aquella magnitud. Jack saltó hacia el cañón y yo le cubrí. Después yo salté también. Pusimos una granada en la unión del engranaje de giro y del de elevación de aquel cañón. Y la intensidad de aquel calor, un calor líquido que derritió los engranajes y el metal, soldó aquel mecanismo en una sola pieza, de manera que con una sola granada habíamos inutilizado aquel enorme arma, porque ya no podía girar ni subirse el cañón. Solo teníamos mi granada y la de Jack, porque no esperábamos encontrarnos con aquella oportunidad los dos solos. Así que me quité la chaqueta de campaña, me la até y tiré del cargador de balas para hacer el mayor daño posible. Y Jack Kuhn también. Algunos dijeron que deberíamos haber metido las granadas dentro de los cañones para destruirlos. Pero eso no era así. No se podía llegar tan alto. ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Subirme a los hombros de Jack para lanzar una granada? No estaba tan loco. Bueno, fueron especulaciones de gente que no se informó en el libro adecuado. El sargento Lommel fue gratificado con la distinguida Cruz Americana por el servicio. Además, el general Montgomery le impuso la Medalla Militar Británica por sus acciones en el día D. Durante 2 días y medio, los Rangers se mantuvieron firmes y vencieron los ataques alemanes, consiguiendo mantener el bloqueo de la carretera costera hacia Pointe Diop. Esto es Londres. El día D ha llegado. A primera hora de la mañana, los aliados han decidido atacar la fortaleza europea de Hitler. Bajo la dirección del general Eisenhower, aviones ligeros, ayudados por las fuerzas aéreas, comenzaron a desembarcar tropas sobre la costa norte francesa. Este es el año 1944. Ha llegado el momento. Los hombres libres del bien caminan hacia la victoria. En una tierra alta vigilando la playa de Omaha, descansan los cuerpos muertos de casi 10.000 americanos que murieron en la batalla de Normandía. Los 1.500 hombres desaparecidos también son recordados aquí. Padres, hijos y hermanos, todos descansan en este cementerio juntos, unidos por una misma causa, la libertad. La mayoría de estos cuerpos pertenecen a los hombres de las divisiones americanas 29 y Primera de Infantería que murieron en el asalto inicial de la playa de Omaha. Íbamos en un barco de guerra americano de grandes dimensiones. Y de pronto disparó todos los cañones que había a bordo. Se levantó un humo muy oscuro. El cielo estaba negro. Y podíamos sentir el barco balanceándose. Fue horrible. Este hecho minó nuestro espíritu. Porque no pensábamos encontrarnos más que unas cuantas conchas en aquella playa. No fue nada agradable de ver. Aquel humo y polvo de las explosiones impedía ver con claridad a las posiciones alemanas. Casi toda la artillería utilizada cayó dentro del mar, demasiado cerca. Parecía que habían caído en su objetivo, pero no habían sido utilizadas en todo su potencial. Llegamos por la mañana. Debían ser las 5:30 o las 6. Estábamos por allí
Y veíamos aviones por todos lados que atravesaban la playa. Todo lo que veíamos era humo. Fuimos los primeros en llegar a la playa de Omaha, los primeros americanos, y estábamos bien armados. Y al final del día, lo que mejor puedo recordar es que teníamos 5 y algunas de ellas estaban dañadas. Nosotros también estábamos muy dañados. Me emociono. Y al final nos quedamos encallados. Así que dejamos salir a las tropas. Había muchos cuerpos de compañeros en el agua. Muchos cuerpos muertos. La primera imagen que guardo de la playa era lo asombrosamente lejos que estaba, lo grande y abierta que era. El largo recorrido que aún teníamos por delante antes de llegar al primer objetivo sin ningún tipo de cobertura. Dejé a muchos amigos en aquella playa. Gracias a las dimensiones de aquella playa tan abierta, los alemanes tuvieron la oportunidad de demostrar la fiereza de sus maquinarias y el fuego de su artillería contra aquellos hombres. Estaban en una posición perfecta, justo encima del borde del mar. Podrían haber estado ciegos y nos habrían dado. Y éramos cientos de nosotros. Corríamos arriba y abajo por la orilla. Muchos hombres fueron heridos en los costados. La playa era un cementerio. Cuando digo cementerio lo digo porque todo lo que se podía ver era muerte y destrucción. Miraras donde miraras, había coches en llamas, camiones, barcos y pilas de hombres muertos y muchos heridos en la batalla, pero que habían sido inmovilizados por los alemanes para que se mantuvieran en sus sitios. Para los alemanes que atacaban en aquella playa, era como si la invasión en su totalidad hubiera sido anulada y que los aliados podían ser devueltos al mar. El general Bradley, dirigente de las fuerzas americanas, consideró la posibilidad de abandonar la playa y continuar hacia el sector británico. Los americanos habían rehusado la ayuda de las fuerzas especiales británicas. De 27 embarcaciones que trasladaban a 160 tropas de infantería, solo 5 llegaron a la orilla. El resto se hundió en la dura batalla naval. Los tanques no se habrían hundido si el mar hubiera estado un poco más en calma. Habríamos conseguido llegar a la playa con muchos más y habernos defendido mejor y hacer un daño mayor, porque habríamos sido capaces de destruir aquel cañón alemán situado en lo alto de aquel acantilado. En la parte oeste de la playa de Omaha, en Point de la Percée, donde los alemanes tenían 45 posiciones vigilando la playa, el teniente Sid Salomon decidió dejar la compañía de sus hombres y escalar aquel acantilado en pleno tiroteo y destruir la maquinaria alemana. La base de aquel acantilado que teníamos delante de nosotros, esperando a ser escalado, tenía unas 75 yardas de ancho. No había recorrido ni 10 yardas cuando un proyectil cayó detrás de mí, matando e hiriendo gravemente a todos los hombres que venían conmigo. La onda expansiva me golpeó con tal fuerza que me lanzó hacia adelante, terminando en la arena con la cara en el suelo. Cuando miré atrás, aquellos que habían sido capaces de sobrevivir y levantarse eran aniquilados con el fuego de las ametralladoras alemanas. A pesar de las duras pérdidas, los Rangers tuvieron éxito en desarmar al enemigo alemán. El 2º y 5º Batallón Ranger desembarcó en una de las zonas costeras más fieramente defendidas por los alemanes. Juntas consiguieron avanzar más allá de la línea defensiva de la playa.
Había muchos hombres en el agua tratando de evitar ser alcanzados. Eran de la División 29. No llegaron a la orilla, no por el impacto de los proyectiles, sino por el efecto succionador de estos al caer en el agua cerca de donde ellos estaban. No había tropas fuera del mar. El general Carter estaba con nosotros, alzando su 45. Yo pensaba que se había vuelto loco allí, de pie, haciendo señales con aquella arma. El general Carter de la División 29 había llegado a la playa a las 7:30 horas. Enseguida se puso a trabajar junto con aquella maraña de infantería, presionando a los oficiales e instando a los soldados a destruir el punto muerto. Escuché una voz que detrás de mí me preguntaba: ¿a qué esperas, soldado? Solo contesté que aquella playa me tenía paralizado. Resultó ser el general de la División 29. Con una muestra extrema e individual de coraje, las tropas empezaron a salir de la playa, precipitándose hacia la batalla. Cuando dejamos la playa, nos encontramos con una batalla muy dura. Yo me tiré al suelo y repté buscando un refugio, y en ese momento, entre todo aquel ruido ensordecedor de disparos, me pareció escuchar a un pájaro cantar. Me giré y allí estaba, un pequeño pájaro que cantaba, ajeno a lo que allí sucedía. Recuerdo que pensé, ¿pero qué pasa contigo? Estaba seguro de que mi final estaba cerca y de que allí estaría él cantando. Era absurdo. El paso de los años no ha permitido el olvido de los miles de soldados perdidos en la batalla de la playa de Utah. Fue aquí donde el primero de los 3 millones de tropas invasoras esperó el desembarco. Solo este búnker fue testigo del horror acaecido sobre estas arenas. Recuerdo que cuando llegamos a la playa de Utah, tuvimos que lanzarnos al agua que nos cubría por la cintura y teníamos que abrirnos paso entre todos aquellos cuerpos de compañeros y todo aquel material que flotaba por todas partes. Nosotros tuvimos bastante suerte porque, en realidad, desembarcamos por error a unas 3 o 4 millas alejados del objetivo del desembarco. Nos dimos cuenta cuando miramos a nuestro alrededor. El punto era bastante alto. Por fin llegamos a la playa a través de un subterráneo. Lo primero que recuerdo al llegar a la playa es a uno de nuestros compañeros junior con su casco desencajado, con su arma como un bastón y diciendo: «Sargento, nos hemos equivocado de lugar, pero vamos a empezar aquí mismo». Después de tanta espera, por fin era nuestro turno para el desembarco. Así que todos nos pusimos en marcha. Los barcos se movilizaron y pasamos a las que llamábamos cucarachas, barcas militares más pequeñas para acercarse a la orilla. Dijeron que fuéramos al frente, y al frente fuimos. Cuando llegamos a la orilla, oí al capitán gritarme: «¡Vamos!». Y me miré y tenía las piernas embarradas hasta la rodilla. Le tuve que pedir que me ayudara y me sacó riéndose. Al final del día, la playa estaba vacía y libre para recibir refuerzos. Aunque las tropas enviadas a Semmereclis todavía no habían podido avanzar, los 4 flancos estaban cubiertos y las grandes armas enemigas habían sido silenciadas. La zona era más reducida que la planeada, pero mejor organizada y más fuerte de lo que jamás se hubieran esperado. En los días que siguieron al desembarco inicial, las fuerzas aéreas aliadas continuaron los bombardeos y los vuelos de ataque llamados vuelta de reloj sobre las zonas afectadas por aquella acción, consiguiendo mantener la región de Normandía aislada del resto de Francia. Los aviones aliados atacaron las tropas alemanas que se retiraban. Tal era la superioridad aliada que las fuerzas alemanas tenían que evitar intentar un ataque a las fuerzas aéreas. Una excepción fue el ataque determinante en la playa de Sword por 2 aviones Luftwaffe.
¿Ha visto alguna vez los 4 motores de este aparato? Es increíble. ¿Alguna vez ha oído algo parecido? 4 motores con esa cilindrada encima de tu cabeza. No lo soportaría. No se trata de la valentía, de la superioridad ni del poder. Se trata de que era innecesario. Nosotros sabíamos que no era necesario, pero allí estábamos. En el día D, sabíamos que empezaba el principio del fin. Nosotros lo sabíamos. No nos hacía felices, pero lo sabíamos muy bien. Podíamos ver cómo según iban llegando los hombres a la orilla, iban cayendo. Era como una estructura de filas. Llegaba una a la orilla y todos caían. Y llegaban los de la siguiente y pasaba igual. Era terrible. Y todos formábamos parte de aquello. Sabíamos que llegaríamos también a la orilla. Yo me sentía mucho más seguro dentro de aquel barco. La tercera división de infantería canadiense llegó a la playa de Juno. Los trozos de madera de las carcasas de los barcos al desembarcar ayudaron a los soldados a refugiarse para conseguir llegar a tierra firme. Aquellos que llegaron como soporte para la maquinaria pesada pudieron salir rápidamente de la playa. Me di cuenta de que la playa estaba casi desierta. Solo había 2 o 3 filas de ataque. Vi un camino en medio. Miré al conductor y le indiqué por dónde ir. Me habían ordenado que si nos encontrábamos con un muro, debíamos destruirlo para avanzar y tomar posiciones. Las máquinas especializadas de la Armada pesada fueron utilizadas satisfactoriamente, haciendo más sencillo el desembarco posterior. Los canadienses llegaron a tierra y se introdujeron rápidamente tierra adentro. Esta operación se repitió varias veces en la playa de Sword, y así fue como la tercera división de infantería llegó a tierra. Peleando junto a las fuerzas británicas, consiguieron la ayuda de los liberales franceses y el control de los puntos importantes alemanes bajo control. El único honor en el día D en esta batalla fue otorgado al sargento mayor Stanley Hollis, de la compañía D, que desembarcó en la playa de Gold. Incapacitó un cañón de alto alcance y capturó un transporte lleno de alemanes. Hacia la noche, las 50 divisiones armadas habían llegado a los suburbios de Valle, según el plan esgrimido aliado.
7 de junio. Vallée es liberado ante la alegría de los habitantes, pero no todos lo celebraron. Al pasar por todos aquellos pueblos, normalmente se acercaban los lugareños vitoreándonos. Pero en ocasiones no era así, y era normal. Pasábamos por campos y veíamos que las vacas habían muerto. Los campos estaban tomados por nuestros tanques. Y ellos, por tanto, no podían continuar con su trabajo diario. Con el mar como pared de defensa, las tropas aliadas entraban hacia el interior ganando tierra enemiga. La idea de Rommel de aguantar la defensa en las playas había fallado. Había que tomar tierras enemigas antes de que los alemanes lograran recibir refuerzos. Al caer la noche del 6 de junio, la batalla continuaba. Los británicos y los canadienses luchaban por introducirse en las tierras cercanas a Caen. Eisenhower estaba muy orgulloso de los avances conseguidos. Los aliados estaban ahora situados en una línea de 61 millas en la costa. De noche, las tropas avanzaban silenciosamente hacia tierra interior, únicamente molestados por intermitentes ráfagas de disparos. Aunque los aliados no habían conseguido todos sus objetivos, el conjunto del día se podía considerar un éxito. Hacia la medianoche, tenían asegurados algunos territorios importantes y la posibilidad de ser reenviados al mar ahora era impensable. La batalla de las playas se había ganado.